Cordial saludo para todos y todas. Bienvenidos a esta exposición de la línea de tiempo de la educación inclusiva en el decenio de 2010 a 2020 en nuestro querido país Colombia. Hablaremos sobre un recorrido por las políticas y leyes que han definido la inclusión educativa. Presento el grupo, el docente Elmer Alexis Coronel, docente Dinaliz Mendoza, docente María Fernanda Guarán y mi persona, quien les habla, Angélica Tora. Doy paso a la compañera María Fernanda. Muchas gracias, Angélica. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con 2010. Este fue el año en que se aprobó la Ley 1381, que reconoció oficialmente los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Este paso fue mucho más que un asunto legal. Significó aceptar que la inclusión no solo se limita a la discapacidad, sino que también valora la diversidad cultural y garantiza el bilingüismo con pertenencia, respetando las lenguas y cosmovisiones de nuestros pueblos originarios. Luego pasamos a 2011, donde ocurrieron avances decisivos. El World Report on Disability reveló la magnitud de las barreras que viven millones de personas en el mundo y puso en evidencia la urgencia de transformar los sistemas educativos. Ese mismo año, Colombia ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, comprometiéndose internacionalmente a asegurar la igualdad de oportunidades. Además, la Ley 1448 de Víctimas incorporó el enfoque diferencial en la educación, reconociendo que las experiencias de la violencia no podían seguirse abordando de una manera uniforme. En ese orden de ideas continuamos con la compañera Angélica con el año 2012. Adelante, compañera. Hola, sí, les vengo a comentar en esta línea de tiempo del segmento de 2012 a 2013. Aquí, hablando de las barreras que se veían en el año 2011, ¿qué barreras se enfrentan? Las físicas, las actitudinales, las sociales, las culturales y las de comunicación. En 2012 se consolidó el trabajo intersectorial en educación, salud y territorio. ¿Qué territorios aportaron e hicieron propuestas a esta política? Fueron 17 departamentos en Colombia, algunos de ellos el Amazonas, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cauca, Huila, Risaralda, Tolima, Nariño, entre otros. Fueron los que contribuyeron para esta política. ¿Qué se empezaron a hacer? Comités para identificar estas barreras en las que hablamos desde el 2011 y 2012. Luego, en 2013, llegó el gran giro, la ley estatutaria 1618. Garantizó derechos a las personas con discapacidad para que tuvieran igualdad de condiciones. Luego se viene el COMPES 166, que adoptó la política pública para que hubiera un goce a nivel nacional y que se pudieran garantizar todos los derechos para las personas con discapacidad. Luego aparece la ley 1620 en el 2013 con su decreto 1965, que fortaleció el proyecto aislado y se volvió obligación del Estado y corresponsabilidad de toda la comunidad educativa. También aparece la convivencia escolar en este periodo. Damos paso al año 2014 con la compañera Dina. Gracias, compañera. Ok, seguramente todos hemos escuchado hablar de la Cátedra de la Paz, pero ¿sabían ustedes que nació en Colombia en el año 2014 gracias a la ley 1732? Ok, esta ley buscaba algo muy importante, que en la escuela no solo se aprendiera matemáticas, español o ciencia, sino que también a convivir mejor, a participar en la vida escolar y, sobre todo, a reconocer y respetar las diferencias entre nosotros. La idea era que la paz se empezara a construir desde el aula. Y miren lo interesante, un año después, en 2015, el mundo entero se reunió en Incheon, allí en Corea del Sur.
Allí se dijo que la educación debía ser un derecho para todos, pero no cualquier educación, sino una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y claro, Colombia también se asumió ese compromiso. Entonces, fíjense cómo se conectan las dos cosas. La ley 1732 en Colombia y la declaración de Incheon en el mundo. Ambas nos recuerdan que educar no es solo de información, sino formar ciudadanos que aprendan a vivir en paz, valorar la diversidad y construir juntos un país más juntos. Al mirar la ley 1732 y la Cátedra de la Paz, junto con el Compromiso Mundial del Incheon, entendemos que la educación es mucho más que enseñar materias, es enseñar a ser humanos más solidarios, más juntos y más respetuosos que la misma diferencia. Entonces continuamos en esta línea de tiempo a partir del 2016-2020. Compañero Elmer. Muchas gracias, compañera. En el 2016, la observación general número 4 de la Convención confirmó que la educación inclusiva es un derecho que no se reemplaza por modalidades segregadas. Además, la ley 1804 convirtió de 0 a siempre en política de Estado para la primera infancia y el acuerdo final de paz sumó un enfoque étnico y diferencial. En 2017 llegó el decreto 1421. La pieza operativa define ajustes razonables, apoyos y roles del MEN, Ministerio de Educación Nacional, las entidades territoriales y las instituciones. Desde entonces, inclusión es gestión cotidiana, planeación, currículo y evaluación con apoyos concretos. En 2018, la resolución 583 creó la certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, RLCPD, para focalizar apoyos, y la Directiva 04 del Ministerio de Educación Nacional entregó orientaciones para garantizar el derecho a la educación inclusiva en las instituciones. En 2019, la inclusión también alcanzó la evaluación estandarizada. La resolución 675 del ICFES formalizó ajustes razonables en las pruebas y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ratificó el compromiso con el cierre de brechas. En 2020, la pandemia exigió continuidad con accesibilidad. El Henry Report de UNESCO recordó que all means all, mientras el decreto 660 y las orientaciones del MEN impulsaron un diseño universal del aprendizaje, apoyos a familias y materiales accesibles para sostener el aprendizaje en cualquier modalidad. Bueno, con esto damos finalidad. Esperamos que haya sido claro y haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos por escucharnos y vernos.